75 constituyentes. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión. Les pedimos a las señoras constituyentes, a las señores constituyentes, pasen a ocupar sus lugares para poder agilizar el desarrollo de nuestros trabajos. Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de orden del día. ¿No sería bueno llamar a López? Sí. Volvemos a reiterar a todas y todos los constituyentes, ocupen sus lugares y guarden orden para permitir el desarrollo de nuestros trabajos. En tanto ello no suceda, no iniciaremos la sesión. Ahora sí, por favor, proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de orden del día. Sesión ordinaria, viernes 25 de noviembre de 2016. Orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 3. Comunicaciones. 1. Del Senado de la República, por la que se informa la designación del senador Jorge Arechiga Ávila como diputado constituyente en sustitución del senador Carlos Alberto Puentes Salas, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, aprobado por el Pleno del Senado de la República el 17 de noviembre de 2016. Toma de protesta del diputado constituyente Jorge Arechiga Ávila. 1. Del diputado constituyente Horacio Daniel Franco Mesa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita licencia. Toma de protesta del diputado constituyente Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez. 1. De la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Organismos Constitucionales Autónomos, por el que se solicita la modificación del turno del artículo 48 relativo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la Comisión de Carta de Derechos. 1. Del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, por el que remite información a la mesa directiva solicitando su intervención. 1. Del diputado presidente Alejandro Encinas Rodríguez, por el que hace del conocimiento de la Asamblea la atención brindada a la solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. 4. Acuerdo de mesa de consulta. 1. Por el que se propone al Pleno la modificación del artículo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 5. Acuerdo de la mesa directiva. 1. Por el que se modifique el número de asesores para comisiones legislativas y diputados electos que no están en las juntas directivas de dichas comisiones. 6. Pronunciamiento de mesa directiva con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es cuanto, señor presidente. Da su consideración. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura,
tomando en consideración que ha sido publicada con anterioridad en la Gaceta Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la abstención. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias. Se dispensa la lectura. Proceda a la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior. Está a discusión el acta mencionada. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los y las que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada el acta. Dé cuenta a la Secretaría de las Comunicaciones recibidas. Del Senado de la República, el secretario. Se recibió oficio del Senado de la República con el que comunica que mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, se designó al senador Jorge Arechiga Ávila como diputado constituyente en sustitución del senador Carlos Alberto Puente Salas. De enterado. ¿Sí? ¿Con qué objeto? Señor presidente, perdóneme, pero quiero saber qué quiere decirse con de enterado cuando se acaba de leer esta comunicación del Senado. Significa que hemos conocido de la designación del senador, ahora el nuevo constituyente Jorge García Arechiga Ávila como diputado constituyente en sustitución del senador Carlos Alberto Puente Salas, quien se ha separado de esta asamblea. Señor presidente, ¿con base en qué se da esta circunstancia? ¿Cuáles son los fundamentos legales de que un senador designado por el Senado como diputado de la Asamblea desista o renuncie al cargo de diputado constituyente y el Senado a estas alturas del tiempo nos venga a decir que nombra a uno en su sustitución? ¿Cuál es el fundamento legal? La reforma al artículo 122 constitucional y los artículos transitorios de la misma que establece los mecanismos de designación de 40 de los integrantes de los constituyentes en esta asamblea, de los cuales corresponden al Senado de la República y a la Cámara de los Diputados 7 representantes a cada uno, y está así establecido el artículo 13º transitorio de la reforma constitucional. Perdóneme, son 14 en lugar de 7, 14 a la Cámara de Senadores y 14 a la Cámara de Diputados. Nada más es una precisión. Sé que tiene usted toda la razón. Gracias, no lo hago con otro afán más que para la cuestión claridad de la Asamblea y corrijo mi error. Gracias, presidente. Pero el séptimo transitorio de esa reforma a la que usted alude no autoriza a esta circunstancia de designar cada vez que a alguien se le antoje retirarse y venga otro y otro y otro. No le veo fundamento. Quiero que si la mesa directiva así lo resuelve, quede en constancia, quede en acta mi protesta. Cárdenas. Sí, presidente, lo que dice mi compañero, el diputado Javier Quijano, es muy razonable, porque efectivamente
leyendo el artículo 7º transitorio de la reforma constitucional, pues no establece, no contiene ese artículo 7º transitorio la posibilidad de que los designados por el Senado o la Cámara de Diputados, los 14 y 14, sean sustituidos por otros senadores o por otros diputados. Entonces creo que sí es necesario realizar una interpretación no solamente gramatical, como la estoy haciendo ahora, sino una interpretación sistemática de la Constitución, una interpretación teleológica o funcional de la misma, es decir, una interpretación conforme como lo ordena el párrafo 2 del artículo 1 de nuestra Constitución de la República. Me parece que es muy debatible el tema, que el Senado a voluntad y cuando quiera, o la Cámara de Diputados, modifique, sustituya a sus 14 designados. Quiero señalar que ya existen antecedentes de estas medidas adoptadas por la propia Asamblea, donde una vez que cualquiera de los diputados o senadores constituyentes solicitan licencia para separarse de la responsabilidad como representantes de alguna de las cámaras, se han realizado las sustituciones toda vez de que no tienen suplencias designadas. Sucedió, por poner un ejemplo, en el caso del senador Joel Ayala, quien se separó del cargo y está aquí presente quien lo sustituyó. Es el procedimiento, por eso nos hemos dado de enterados. Sí, por favor, diputada. Sí, gracias. Para unirme también a este reclamo y recomendarle que apliquemos el principio de legalidad. En el principio de la legalidad está muy claro que lo que no está permitido para la autoridad le está expresamente prohibido. Entonces es un acto pues de arbitrario, exactamente. Queremos que quede constancia de nuestra posición de que se está violentando el principio de legalidad. No está permitido para nadie de nosotros, a ustedes como autoridades, hacer esta determinación autoritaria. No está permitido para nosotros. La presidencia siempre se ha conducido con apego estricto a la legalidad y a las normas que nos hemos dado en esta Asamblea, y hay precedentes ya establecidos en la misma para hacer la sustitución de los respectivos sustitutos de los legisladores que se retiran después de haber sido designados. Por supuesto, registraremos sus posiciones puntualmente en el acta y en el diario de los debates. Diputado Quijano, por favor. Gracias, presidente. El precedente al que usted alude es un precedente ilegal y no se puede sustentar en una ilegalidad una nueva ilegalidad. Efectivamente, cuando se dio el caso anterior, nosotros protestamos y por mayoría de la Asamblea se aprobó esa circunstancia ilegal. Pero por más que haya habido mayoría, no puede esto servir de precedente para otra ilegalidad más. Quiero que se tome votación, incluso nominal, al respecto, señor presidente. Es posible someter a votación los actos adoptados por otro poder, como lo establece la propia reforma constitucional. Y en este caso, que ha sido un debate que se presentó desde la propia instalación de la Asamblea, se han seguido los procedimientos jurídicos, donde incluso, como es del conocido, usted mismo me lo ha comentado hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha traído el caso específico sobre la representación de los diputados y senadores en esta Asamblea Constituyente, y habrá definición de la Corte al respecto. Sí, por favor. Gracias, señor presidente. En efecto, yo he presentado una demanda de amparo indirecto que fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa del primer circuito en esta ciudad, quien resolvió inadmitir la demanda por considerar equivocadamente que ninguna autoridad puede estar por encima de la Asamblea Legislativa. Contra este auto de inadmisión he planteado un recurso de queja que se turnó al quinto tribunal colegiado del mismo circuito, y he pedido a la Suprema Corte que se sirva ejercer su facultad de avocación. En la audiencia privada de antier, miércoles, la primera sala resolvió
que el señor ministro de la Corte, Arturo Saldívar, resolvió hacer suya mi petición y ha traído el caso. Esto hace que la naturaleza jurídica y la calidad jurídica de las personas que están aquí ejerciendo su cargo está totalmente sub iudice. En esa virtud incluso quiero anticipar, señor presidente, que nosotros vamos a llevar nuestra propia lista y nuestro propio conteo de votos, porque en nuestra opinión este amparo prosperará y habremos trabajado de balde, y los que han emitido su voto que no pueden votar, llevaremos este conteo para los efectos de presentarlo a las autoridades judiciales en su momento. De manera tal que 28 senadores y diputados no pueden votar y así tendremos que ver cómo se acuerdan las cosas de hoy en adelante. Muchas gracias. Está usted en su derecho y, por supuesto, una vez adoptada la resolución en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Asamblea Constituyente se allanará a la misma. Continúe, por favor, en los asuntos. Quiero informar que se recibió solicitud de licencia del constituyente Horacio Daniel Franco Mesa y pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo presentados por la mesa directiva. Primero, se concede licencia por tiempo indefinido al constituyente Horacio Daniel Franco Mesa para separarse de sus funciones como diputado constituyente a partir de esta fecha. Segundo, llámese al suplente. Solicitado el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna. Gracias, presidente. Solo para decir que en efecto nuestro compañero Horacio Franco ha solicitado licencia y quisiera decirles que él presentó varias iniciativas en torno al arte y la cultura. Quiero agradecer públicamente a Horacio Franco el haber aceptado ser nominado en la lista del PRD, porque es uno de los mejores flautistas de México y es justo por su congruencia y su responsabilidad que no puede estar con nosotros. Yo quiero agradecerle a Horacio Franco su trabajo, su esfuerzo y decirles también que llega como suplente un académico también prestigiado, un académico que tiene una preparación especial en ciencias sociales, un investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y que tiene una larga trayectoria como analista, como articulista, que sin duda va también a fortalecer los trabajos de esta Asamblea Constituyente. Le agradezco que me haya dado la palabra, presidente. Al contrario, muchas gracias, diputada Padierna. Consulte la Secretaría en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada, comuníquese. Se encuentran frente a este presidium los ciudadanos Jorge Arechi Gávila e Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez, diputados constituyentes. Les solicito a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadanos Jorge Arechi Gávila e Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado constituyente de la Ciudad de México que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México. Sí, protesto. Si no lo hicieren así, que la Ciudad de México se los demande. Bienvenidos.
Se informa a esta Asamblea que el constituyente Isidro Hildegardo Cisneros Ramírez ocupará el lugar del constituyente Horacio Daniel Franco Mesa en las comisiones de Carta de Derechos y la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. De la misma manera, se informa que el constituyente Jorge Arechiga Ávila ocupará el lugar del constituyente Carlos Alberto Puente Salas en las comisiones de Carta de Derechos y de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y organismos constitucionales autónomos. Continúe la Secretaría dando cuenta de los asuntos en cartera. Se recibió de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Pública y organismos constitucionales autónomos el siguiente oficio, por el que solicita la modificación de turno a la Comisión de Carta de Derechos, el artículo 48 del proyecto de Constitución Política relativo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este asunto lo habíamos abordado ya en la reunión del viernes pasado en la conferencia de armonización y por lo tanto queremos formalizar su turno a la Comisión de Carta de Derechos. Continúe la Secretaría con los asuntos del orden del día. Se recibió oficio del constituyente Jaime Fernando Cárdenas Gracia, por el que remite información a la mesa directiva y solicita su intervención. Diputado Cárdenas, por favor. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, solicité la intervención de la mesa directiva porque recibimos información acerca de una adecuación o transferencia de presupuesto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la ciudad, en donde durante este año, los meses de junio y septiembre, se remitieron más de 71 millones de pesos para los trabajos de la Asamblea Constituyente. Esa información de los 71 millones de pesos que recibe la Consejería Jurídica riñe o se opone a lo que ha aprobado o lo que ha discutido este Pleno, en donde el presupuesto para la Asamblea Constituyente se fijó en aproximadamente 20 millones de pesos. Usted amablemente me dio respuesta al interrogatorio que le formulé. El día de hoy me contesta y me dice que no existen recursos adicionales para la Asamblea Constituyente provenientes de la Hacienda Pública de la ciudad. Me informa que no se pueden aprobar y ejercer recursos adicionales para la Asamblea Constituyente sin el conocimiento y aprobación de este Pleno. Me dice que no se han recibido ni se recibirán en efectivo recursos del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni del Gobierno federal. Y también me reitera que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México goza de plena autonomía para el ejercicio de 20 millones asignados directamente para su funcionamiento. Sin embargo, presidente, agradeciéndole la respuesta puntual y expedita a mi solicitud, yo tengo distintas dudas. La primera, la Asamblea Constituyente, considero, no es ni debe ser una unidad ejecutora de gasto público, ni de la Asamblea Legislativa, ni de la Consejería Jurídica de la ciudad. Considero que técnicamente y constitucionalmente los recursos de esta Asamblea Constituyente debieron derivar y provenir del Constituyente Permanente Nacional, fundamentalmente del Senado y de la Cámara de Diputados, y no de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. Por otro lado, me parece muy preocupante que financiera y presupuestalmente esta Asamblea Constituyente sea una suerte de apéndice
de algún órgano de gobierno de la ciudad. Por otra parte, como hemos sabido por los medios de comunicación y alguna compañera diputada constituyente del PRI lo ha informado, en domicilios de la Ciudad de México se reparte un folleto informativo desde nuestro punto de vista de promoción personalizada del consejero jurídico de la ciudad, que consideramos contraviene el artículo 134 de la Constitución, dado que está dando por hecho que se trata de información del constituyente y está haciendo uso de esta publicidad gubernamental para dar a conocer su nombre. Seguramente la entrega de ese folleto con los recursos se hace con los recursos que esa oficina, la Consejería Jurídica, ha recibido para apoyar al constituyente. Hay que recordar que la información que aporto, pero puede ser equivocada, habla de 71 millones de pesos. Pienso que no podemos, termino, presidente, hacernos de la vista gorda y sugiero respetuosamente que con esta información que le he remitido se dé vista a las autoridades competentes de la ciudad y de la nación para que se determine si existen o no irregularidades por la presentación y entrega de este folleto en los domicilios de la Ciudad de México, ya que esa información que se entrega casa por casa puede constituir promoción personalizada que es contraria a distintos párrafos del artículo 134 de la Constitución de la República. Es todo, presidente. Cómo no, diputado Cárdenas, como le he dado respuesta puntual al documento que usted envió, yo solo puedo informar de los asuntos que competen a mi responsabilidad y de los recursos que tiene disponible directamente esta Asamblea Constituyente. No puedo dar cuenta de información de la cual no cuento, ni de los actos que realice ninguna otra autoridad u orden de gobierno. Coincido con usted en que en ningún caso esta Asamblea puede ser unidad ejecutora dependiente de ningún otro orden de gobierno, razón por la cual en la administración de los recursos en los que gozará plena autonomía esta Asamblea y que han sido aprobados en un monto de 20 millones de pesos para el ejercicio de nuestras funciones, ejerceremos plenamente de estos recursos a través de un convenio que estamos tratando de establecer con claridad en la Asamblea Legislativa, en una cuenta directa de la Asamblea Constituyente, apegándonos a todas las normas administrativas que rigen también la prestación de los servicios y la función pública en esta ciudad, a la cual estamos pretendiendo proveerla de su primera constitución política. Y en el caso de los requerimientos de información que usted mismo ha ya iniciado en el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal y a la autoridad correspondiente, compartiremos la solicitud de información para que la autoridad competente dé cuenta del monto de recursos que se tienen asignados de manera indirecta, como es el asunto de las aportaciones en especie con el arrendamiento de Palacio de Minería y su equipamiento, y se dé cuenta puntual a la opinión pública. Sobre el folleto al que se han referido, pues quien tendrá que rendir cuenta de ellos es el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. Conozco incluso que este planteamiento se hizo también el día de ayer en la Comisión de Principios y he girado ya un oficio de solicitud al jefe de gobierno en donde efectivamente queremos conocer cuáles son los recursos, el origen de los recursos del folleto denominado sobre nuestra Constitución CDMX, que se ha distribuido en todos los domicilios de la Ciudad de México, y si esto fue con cargo al presupuesto del constituyente o alguna otra partida. Yo haré el momento en que tenga el acuse de recibo del dominio público de esta Asamblea. Sí. Muchas gracias por toda su pormenorizada respuesta. Yo nada más quiero, en esta segunda intervención, señalar o leer lo que dice en sus párrafos respectivos el artículo 134 de la Constitución, que obliga también
a las autoridades de la ciudad. Dicen estos párrafos, son 2 párrafos, me voy a permitir leerlos. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de las competencias entre los partidos. Y el siguiente párrafo dice: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Entonces es muy importante por razones jurídicas, constitucionales, pero también, más allá de lo jurídico, constituye una falta de respeto ese folleto, porque los trabajos del constituyente continúan, no hemos todavía aprobado el texto constitucional y ya las personas que están repartiendo ese folleto pues están dando por hecho que hay una constitución aprobada y la están informando a los ciudadanos. Entonces hay que informarles a los ciudadanos de esta ciudad que aún el constituyente no ha aprobado la Constitución y esta no ha sido publicada ni promulgada por el jefe de gobierno. Muchas gracias, presidente. Haremos llegar al Gobierno de la Ciudad de México su opinión al respecto. El siguiente punto del orden del día es informar sobre la respuesta a la solicitud del diputado Jaime Cárdenas, toda vez de que ya le ha dado lectura a la misma, omitiremos su lectura nuevamente. Vamos a pasar ahora a deshogar un acuerdo de la mesa de consulta. Pido a la Secretaría dar lectura del mismo. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Mesa de consulta. Acuerdo único. La mesa de consulta propone al Pleno la modificación del artículo 38 del reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para quedar como sigue. Artículo 38. Las comisiones deberán emitir los dictámenes a más tardar el 10 de diciembre de 2016. Si esto no ocurriera, la mesa directiva deberá ejercer la facultad de atracción y presentarlos a consideración del Pleno. Ciudad de México, a los 22 días del mes de noviembre de 2016. Firman los 10 integrantes de la mesa de consulta. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. No habiendo registros de oradores, vamos a proceder a recoger la votación nominal para la aprobación de esta reforma a nuestro reglamento, el cual requerirá de la votación calificada de esta asamblea, de los integrantes, de la totalidad de integrantes de esta asamblea. Empezaremos, como es costumbre, por la primera fila del lado derecho, y le pido a los asesores parlamentarios hagan los anuncios correspondientes para que se presenten las y los diputados constituyentes a la votación. Por favor, recoja la votación. ¿Ya? ¿Ya? Gómez Montt y Urueta María Teresa, a favor. María Gloria Hernández Madrid, a favor. Yolanda de la Torre, a favor. Clara Hussitman, a favor. Cordero, a favor. Muñoz Ledo, a favor. Cecilia Romero, a favor. Carlos Gelista, a favor. Ernesto Cordero, a favor. Mauricio Tabe, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Sherman, sí. José Olvera, a favor. Ismael Figueroa, a favor.
José Manuel Oropesa, a favor. Altamirano Dimas, a favor. Santiago Krill, a favor. César Camacho, sí. Jackson, a favor. Enrique Burgos, sí. López Suárez, a favor. Lolkin Castañeda Vadillo, a favor. Juan Ayala Rivero, a favor. Humberto Lozano, a favor. Gil, a favor. Mariana Gómez del Campo, a favor. Armando Báez, a favor. Cintia López Castro, a favor. Lorena Marín, sí. Luis Alejandro Bustos, sí. Dolores Padierna, a favor. Tobián Ledesma, a favor. No se oye. Alejandra Moreno Toscano, a favor. Por. Jorge Arechiga, sí. Dios Peter, a favor. Isidro Cisneros, a favor. Elena Chávez González, a favor. Andrés Millán, a favor. Hugo Eric Flores, a favor. Díaz Infante, a favor. Lerdo de Tejada, sí. Claudia Aguilar, sí. Claudia Pastor, a favor. Diana Arellano, a favor. Ortega Martínez, a favor. Katia D'Artigues, a favor. Nelly Juárez Audelo, a favor. Muñoz Ruiz, a favor. Velázquez, en pro. Alejandro Chanona, a favor. Gabriela Rodríguez, a favor. Bonilla Reventún, a favor. Margarita Valdés, a favor. Bernardo Batis, a favor. Irma Heréndira, sí. Sí. Fabricio Mejía, a favor. Patricia Ortiz Couturier, a favor. Jesús Ramírez, a favor. Mardonio Carballo, a favor. Consuelo Sánchez, sí. Javier Quijano, sí. Y Jiménez Espriu, a favor. Bruno Bichir, sí. ¿Falta algún legislador o legisladora por emitir su voto? ¿Ya? Elvira Daniel, sí. López Rabadán Kenia, en pro. Sí, diputado. Enrique Provencio, en pro. Se va a proceder. Diputado Valencia, a favor. ¿Falta algún diputada? Diputada Julia, a favor. ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Se va a proceder a levantar la votación de la mesa directiva. Margarita Zabaldaña, a favor. Clara Brugada, a favor. Alejandro Encinas, a favor. Irma Cue, sí. Irma Cue, sí. Berta Luján, sí. Berta Luján, sí. Aida Arregui, a favor. Se han emitido, señor presidente, 77 votos a favor. Es mayoría calificada.
Ojalá y así votemos la Constitución. Hay mayoría calificada con 77 votos a favor, ninguno en contra. Diputada Padierna, dígame. Gracias, presidente. Solamente para hacer una pequeñísima aclaración al Pleno. Una vez que ya fue votado el cambio en el artículo 38 y que se permite por este Pleno una prórroga para la entrega de dictámenes al 10 de diciembre, es conveniente comentar que no por ello todo se pospone hasta el día 10. Hay comisiones que ya van muy avanzadas. De hecho, la Comisión 8 ya terminó, 2 más están a punto de tener ya su predictamen y pudiera entonces analizarse en el Pleno. Gracias. Efectivamente, es una prórroga para que se presenten los dictámenes a más tardar, no es esa fecha, el próximo 10 de diciembre. Quiero informar que la presente reforma entrará en vigor al momento de ser aprobada por el Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, lo cual ha sucedido, y que esta reforma se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente, como lo disponen nuestras normas. Compañeras y compañeros legisladores, procederemos a desahogar un acuerdo de la mesa directiva por el que se modifica el número de asesores por comisiones legislativas y diputadas electas que no están en las juntas directivas en dichas comisiones. Hay que recordar que en la discusión de la sesión anterior, donde se aprobó el presupuesto, se plantearon adecuaciones y modificaciones puntuales por parte de la Asamblea, las cuales han sido retomadas en la mesa directiva para hacer el ajuste al presupuesto y la asignación de asesores a comisiones, así como a los diputados electos, precisando, ahorita lo veremos, quienes han declinado el apoyo con este tipo de asesoría. Le pediría a la Secretaría de lectura del acuerdo de la mesa directiva. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mesa directiva, acuerdo. Primero, incrementar de 40 a 44 asesores para las 8 comisiones legislativas, quedando distribuidos como sigue. Principios generales, 5. Carta de Derechos, 9. Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, 5. Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos, 5. Alcaldías, 5. Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 5. Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 5. En total, 44 asesores. Segundo, incrementar de 8 a 19 asesores para los diputados constituyentes electos que no pertenecen a ninguna de las juntas directivas de las 8 comisiones legislativas y que no pertenecen a ningún órgano de gobierno, para quedar como sigue. Grupo Parlamentario del PAN, 2. Grupo Parlamentario del PRI, 3. Grupo Parlamentario del PRD, 12. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 1. Grupo Constitucionalista, 1. Tercero, este acuerdo modificatorio mantiene el monto del presupuesto autorizado por este Pleno de 20 millones de pesos, conserva el mismo nivel salarial mensual de 40,000 pesos para cada uno de los asesores, pesos brutos, por un periodo de 3 meses, ajustándose solamente el monto asignado para la impresión de la Constitución, pasando de 4,348,103,000 pesos a la cantidad de 3,064,103 pesos, moneda nacional. Los demás rubros autorizados por este Pleno el pasado 16 de noviembre de 2016 no sufren modificación alguna. Ciudad de México, a los 25 días del mes de noviembre de 2016, firman los integrantes de la mesa directiva. Bien, quiero hacer... Sí, perdón.
Voy a leer el acuerdo de los diputados constituyentes electos que renunciaron al derecho de tener un asesor. Jesús Ortega Martínez, del PRD, Gabriel Cuadri de la Torre, de PANAL, Eda Alejandra Beatriz Moreno y Toscano, de PANAL, Bernardo Batis Vázquez, de Morena, Bruno Bichir Nájera, de Morena, Jesús Ramírez Cuevas, de Morena, Lilia Eugenia Suárez Rosbach, de Morena, Lilia Eugenia Rosbach Suárez, de Morena, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de Morena, Patricia Jimena Ortiz, de Morena, Gabriel Rodríguez Ramírez, de Morena, Héctor Bonilla, de Morena, María del Consuelo Sánchez Rodríguez, de Morena, Fabricio Antonio Mejía Madrid, de Morena, Jaime Damián Alcázar Castelo, de Morena, Javier Jiménez Espriu, de Morena. Estos son los diputados que renunciaron a su derecho a tener un asesor. Quiero además informar que no hay ninguna modificación en cuanto a los 20 millones asignados y el ajuste se hizo disminuyendo los recursos que estaban considerados para la publicación de la Constitución. Así es que nos mantenemos estrictamente y con toda transparencia en el monto establecido por esta Asamblea. Le pediría a la Secretaría, en votación económica, consulte a la Asamblea si es de aprobarse este ajuste al presupuesto aprobado. Diputada Berta Luján. Quisiera agregar a lo que ha leído la secretaria Margarita Saldaña, el hecho de que se incrementaron el número de diputados, el número de asesores para los diputados que no tienen cargos en las comisiones y que este número subió a 19, estábamos en 8 inicialmente, subió a 19 y que por parte de Morena en la mesa directiva nosotros insistimos en que este rubro debió haberse omitido en el presupuesto, puesto que los distintos grupos, sus partidos, sus organizaciones tienen suficientes recursos como para apoyar el trabajo de sus legisladores. Por ello, tanto la compañera Clara Brugada como la que habla, nos abstuvimos de firmar el presupuesto en cuestión. Sin embargo, queremos destacar que nos complace que se haya quedado en 20 millones el presupuesto, dada la política de austeridad que se ha venido planteando en este recinto desde un inicio. Y yo retomaría también lo planteado por el diputado Jaime Cárdenas, en el sentido de que los recursos para el funcionamiento de esta Asamblea Constituyente debieron haberse acordado en la Cámara, en las cámaras federales, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que no tuvimos por qué a estas alturas estar solicitando recursos al gobierno de la ciudad o a la Asamblea Legislativa, puesto que esto debió haberse aprobado en su momento por quien correspondía, por lo que nos parece que hay que hacer un extrañamiento en este sentido a quienes debieron haber previsto un mínimo presupuesto para que esta Asamblea funcionara de manera adecuada desde un principio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Luján. No habiendo más oradores inscritos, solicito a la Secretaría someta a consideración de esta Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Las y los constituyentes que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias, señores secretarios. Compañeras legisladores, compañeros legisladores, el día de hoy 25 de noviembre, por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido declarado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitándose a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que promuevan esta fecha actividades dirigidas a erradicar el problema de la violencia contra la mujer. El objetivo ha sido enfrentar la violencia que sufren las mujeres en todo el planeta, ya sea física, sexual o psicológicamente, motivada por cuestiones culturales, costumbres, religiones o simplemente por abusos y trato desigual, por considerarlas más indefensas que un hombre. Lo que se ha buscado con esta declaración, que data del año de 1999, es promover que las mujeres disfruten de todos sus derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones que los varones, así como proteger a los sectores más vulnerables, como son las mujeres indígenas, las mujeres refugiadas, migrantes, quienes habitan comunidades rurales o remotas, mujeres indigentes, recluidas o detenidas, niñas con discapacidad, mujeres adultas mayores y mujeres en situaciones de conflicto armado. Ha sido voluntad de los pueblos del mundo representado en Naciones Unidas que esta resolución tenga efectos más allá de notas discursivas y declarativas. Se ha llevado al terreno jurídico y legal, y para esto se ha integrado esta materia en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de México, nuestra Constitución dispone en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y de este precepto legal supremo se desprenden diversos ordenamientos legales secundarios, como son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada en el año 2007, la Ley General por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, creada en el 2006, y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, creada en el año 2001, así como diversas legislaciones en el ámbito de las entidades federativas. No obstante, la emisión de leyes y marcos jurídicos que protejan los derechos y libertades de las mujeres en nuestro país, la realidad es que seguimos siendo testigos de sucesos que no deberían ser ya parte de nuestra vida cotidiana. Basta señalar que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha reportado el asesinato de casi 20,000 mujeres en los últimos 8 años, siendo el año 2012, el más reciente, el más vergonzoso frente a estos crímenes de odio, donde se han registrado 2.500 feminicidios. Hoy día en el país se siguen presentando casos en exceso de violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas. 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, de discriminación, desigualdad, acoso, agresiones emocionales, laborales o sociales, sin olvidar el nefasto tema de la trata y la explotación sexual. Debemos ser más sensibles frente a esta problemática y promover desde nuestros hogares el respeto y la igualdad de nuestras mujeres. Los que somos varones debemos de generar y propiciar estos valores por el bien de nuestras hijas, madres, esposas, hermanas y todas las mujeres en general. Esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se suma a los esfuerzos y llamados internacionales por hacer de este día un suceso que despierte las conciencias de todas las mexicanas y todos los mexicanos para erradicar la violencia en contra de la mujer en todos sus ámbitos, y estoy convencido de que la Constitución que de esta Asamblea emane tendrá como un eje rector fundamental
la igualdad sustantiva y los derechos plenos para las mujeres en nuestro país. Informo que para pronunciarse en torno a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se han inscrito las siguientes compañeras legisladoras: la constituyente Aida Arregui Guerrero, la constituyente Estela Damián Peralta, la constituyente Olga Sánchez Cordero, la constituyente Kenia López Rabadán, el constituyente José Marco Antonio Olvera Acevedo, la constituyente Gabriela Rodríguez Ramírez y la constituyente Lolkin Castañeda Vadillo. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Aida Arregui Guerrero. Hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Con su venia, presidente, buenas tardes, diputados y diputadas. Es un enorme gusto poder representar no solamente a una, sino a cientos y miles de mujeres. Y quiero empezar con esto. En un libro que yo escribí hacia las mujeres, a través de la historia la mujer ha sido motivo de inspiración para poemas, canciones, escritos, pinturas y otras manifestaciones del arte, pero también es objeto de burlas, bromas y abusos. Creo que hay un nuevo tiempo para nosotras las mujeres cada día. Vemos el desempeño y el crecimiento en diferentes esferas de gobierno en nuestro país y creo que por nuestra naturaleza somos creativas, emprendedoras y soñadoras. La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave a los derechos humanos. Su impacto puede ser de inmediato como de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres. Permítame un segundo, diputada. Le pedimos a las compañeras y compañeros constituyentes, por favor, guarden orden y permitan escuchar a la oradora. Adelante. Gracias, señor presidente. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. Y con esta introducción solamente quiero hacer mención lo que yo creo como mujer, como madre, como esposa, y que también la violencia no solamente se da en las esferas de gobierno, sino en la propia familia. Yo fui una hija donde había violencia intrafamiliar por el alcoholismo, por los golpes, sobre todo por ser mujeres. Sin embargo, y esa fue mi lucha cuando empecé a trabajar por las mujeres hace más de 30 años, y empecé decidida a trabajar por esas mujeres que no tenían voz, por esas mujeres que necesitaban de ese apoyo. Sin embargo, a lo largo de mi camino como mujer nos hemos encontrado con la violencia del género masculino en todas las esferas, no solamente en la familia, sino en las esferas en las que yo me he movido por estos años, como es también por mi creencia religiosa, donde he visto una violencia política en contra de las mujeres, una violencia verbal en contra de las mujeres por lograr llegar a este tipo de lugares, y donde creo que hoy desde aquí los que estamos, y ante tales estadísticas que nos acaba de mencionar el presidente, creo y debo de decirlo a los constituyentes varones que están aquí, que a partir de hoy hagamos de esto de verdad una política pública hacia las mujeres. Y aún las mismas mujeres, ahora que yo he estado en la Comisión de Derechos Humanos, yo exhorto también a mis compañeras, ¿verdad?, que tengamos ese respeto entre nosotras, porque estamos defendiendo a las mujeres ciudadanas que de allá nos dieron su voto y que creyeron que podíamos defenderla no solamente en los pueblos indígenas, no solamente en los derechos humanos, sino en todas las esferas que hoy estamos representando a través de esas 8 comisiones que estamos. Yo he visto la desigualdad de las mujeres, de los mismos constituyentes hacia las mujeres, donde yo no veo el respeto, donde yo no veo las palabras adecuadas para tratarnos, donde escuchamos palabras altisonantes. Yo las escuché por muchos años, desafortunadamente con un padre que no sabía cómo educar a tantos hijos como éramos nosotros, y yo desde ahí veo aquí a los varones
que de verdad dignifiquen nuestra posición como mujeres desde las comisiones, porque si no lo hacen desde las comisiones, ¿qué podemos esperar a las mujeres allá afuera cuando no hay un respeto entre nosotros y entre nosotras? Además, quiero decir que yo represento no una minoría, porque ya somos muchos. Acabo de estar ahorita en una asamblea ciudadana donde vinieron líderes religiosos, pastores, líderes cristianos, donde vinieron y mujeres, en donde ellas se les da el valor, no por ser solamente pastoras, sino mujeres que trabajamos con la sociedad. Mi lucha en mi fundación es salvaguardar a la familia y a las mujeres, que esa violencia que hoy me permite tener esa autoridad como diputada constituyente y todas las iniciativas que van a favor de la mujer, empecemos. Mi exhorto es que empecemos desde los varones que están aquí, porque si algo hemos visto es que la dignidad de las mujeres puede mucho y que hoy tenemos que salvaguardar a todas esas niñas, esas mujeres, porque dice que si ellas tienen violencia en cualquier esfera, transforma su familia, su comunidad y el país. Hoy estamos aquí, mujeres, para levantar la voz, no solamente de nuestro partido, sino la voz de las mujeres. Yo pido ante todo que podamos hacer de esas iniciativas realidad para cientos y miles de mujeres que vemos día con día cómo sufren en los hogares, cómo cuando sufren violencia. Aunque no soy abogada, pero he podido meter a la cárcel a varios violadores desde mi fundación, pero me he dado cuenta que en los mismos lugares de gobierno, las mismas delegaciones, ahora llamadas alcaldías, desde ahí hay una impunidad y hay un pago y hay gente que mete dinero y al final de la cuenta el violador sale libre y la que tiene que pagar la consecuencia es la mujer. Yo creo que hoy debemos de tomar en cuenta que ese fundamento está en nosotras las mujeres. Vayamos a salvarnos, vayamos a salvar a esas niñas y señoritas adolescentes que necesitan de nosotros. Y el exhorto, queridos diputados, es que también nos respeten desde esta tribuna. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. En lugar de la diputada Estela Damián, hará el uso de la palabra el diputado Omar Chanona. Alejandro Chanona, perdón. Por favor, sonido en el escaño del diputado Chanona. Presidente, un favor y la dispensa. Está por llegar la diputada Estela Damián. Por razones de vías respiratorias, esta mañana esperó a que le bajara la fiebre, no es público, pero le pediría que se recorra a su lugar y que se le brinde la oportunidad de llegar para hacer el posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. No hay ningún inconveniente, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Kenia López Rabadán. Con su venia, señor presidente, subí a esta tribuna de negro y bajé a mi escaño para volver a subir de naranja, porque eso es lo que tenemos que vivificar el día de hoy, la visibilización de la violencia contra las mujeres. Pasar del obscuro a reconocer que todas las mujeres somos susceptibles de ser violentadas, a reconocer que desde esta Asamblea Constituyente es necesario hablar de la violencia contra las mujeres y visibilizar lo que sucede en las jefaturas delegacionales, en las delegaciones en su conjunto, en la jefatura de gobierno, en la Presidencia de la República, en las gubernaturas de los estados, pero prioritariamente en las familias de todas y todos
quienes habitamos este país. Es lamentable ver cómo un secretario de Estado se refiere a una legisladora federal y en qué términos lo hace. Cuando uno ve esta noticia, compañeras y compañeros, uno se pregunta, ¿se referiría así ese mismo secretario de Desarrollo Social a cualquier otro legislador si fuera hombre? La respuesta, amigas y amigos, es no. La respuesta es que ese secretario de Estado que tiene que vigilar las políticas públicas en favor de hombres y mujeres, piensa que las mujeres, cuando él no está de acuerdo con nosotros, es un tema emocional, es un tema médico, es un tema psicológico o peor aún, es un tema psiquiátrico. Este ejemplo que hemos vivido en estas últimas horas, presidente, compañeras y compañeros, demuestra qué es lo que sucede desde el gobierno y qué es lo que sucede en cada una de las casas. Evidentemente, compañeras, es por eso por lo que hoy nos vestimos de naranja. Es por eso por lo que hoy subimos a esta tribuna a decir ya basta, porque no venimos a celebrar un día, no venimos a conmemorar un evento, no. Venimos a visibilizar lo que sucede en este país. Cuando yo presenté mi iniciativa de violencia política, les decía, si nos atreviéramos a preguntarle a cada mujer que está en esta Asamblea Constituyente si ha sufrido o no violencia política, estoy absolutamente segura que la mayoría, si no es que todas las mujeres que estamos aquí, lo hemos sufrido. ¿Por qué? Gracias, compañeras, compañeros. ¿Por qué? Porque evidentemente hacer una campaña, ganar un espacio, tener una representación, formar parte de una organización no gubernamental, tener un cargo institucional a nivel federal o local para las mujeres no es fácil. No es fácil y no lo ha sido nunca. Evidentemente, estamos en mucho mejores condiciones que en antaño, sin lugar a dudas. Hoy, esta Asamblea Constituyente es el reflejo de eso que hemos ganado. Nadie nos lo ha regalado. No ha sido una concesión graciosa de nadie. Hemos sido nosotras de manera solidaria, hombro con hombro, falda con falda, pantalón con pantalón, como hemos logrado, amigas y amigos, todo lo que hoy tenemos. Hoy, una Asamblea Constituyente como esta, una mesa directiva como la que tenemos en la Asamblea Constituyente, la presidencia de las comisiones, la integración de las comisiones, todo ello, compañeras y compañeros, nos obliga a preguntarnos qué Constitución de la Ciudad de México queremos para las mujeres. Y hoy la respuesta obligada debe de ser una Constitución de la Ciudad de México libre de violencia, una Constitución de la Ciudad de México en donde haya instituciones fuertes que vivifiquen los derechos de todas las mujeres, alcaldías en donde las mujeres estemos representadas, alcaldías en donde las mujeres tengamos espacio de decisión, no porque nos lo hayan regalado, no porque lo hayan permitido, no, porque tenemos derecho a ellos. Instituciones, todas las instituciones jurídicas que estamos discutiendo el día de hoy, los organismos autónomos, presidente, el Tribunal de Justicia y todas las demás instituciones que nos toca resolver en esta Asamblea Constituyente, debemos de estar obligados y obligadas a pensar que deben estar conformadas para erradicar la violencia de género. Hoy
y con esto concluyo, presidente, estamos obligados todos, hombres y mujeres, a dar una respuesta a esas capitalinas que esperan una constitución que les sirva para algo, una constitución que les genere mejores condiciones de vida, una constitución que las haga plenas en sus derechos. Espero, compañeras y compañeros, que hoy alcemos la voz por la erradicación de la violencia de género y además alcemos la voz porque seamos garantes de que se erradique a través del instrumento que nosotros estamos construyendo. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, compañeros. Al contrario, muchas gracias, diputada López Rabadán. Tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias, señor presidente, con su venia a la mesa directiva. Queridas amigas constituyentes y amigos constituyentes, yo quiero venir a platicarles algo sobre las juezas en el mundo. Fíjense que la habilitación de las mujeres para ser juezas se perdió con el tiempo, imponiéndose severas restricciones al ejercicio de la judicatura para las mujeres en las diferentes culturas y normas legales. Así, por ejemplo, la ley de organización judicial de Bolivia, vigente, sí, hasta el año de 1972, establecía que no pueden ser jueces los locos, los sordomudos, los ciegos, los enfermos habituales, ni las mujeres. Por su parte, en Chile, en las actas de decisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1874, se lee: no se creyó necesario, atendidas las costumbres sociales de la época, una inhabilitación especial para las mujeres, porque nadie puede pensar en darles puestos que se consideran de uso y de desempeño exclusivo de los hombres. Estas leyes, estas disposiciones para inhabilitar a las mujeres para ser juzgadoras y considerarlas como la ley de Bolivia hasta el año de 1972, que ni los locos, ni los sordomudos, ni los ciegos, ni los enfermos habituales, ni las mujeres estaban habilitadas para ser juezas, es un claro ejemplo de la violencia y la falta de reconocimiento de capacidades de las mujeres. Violencia es opuesto a civilidad. Violencia es contrario a humanidad. La violencia contra la mujer es un acto que atenta contra lo más alto en valores, contra lo humano, y es contrario a nuestro proceso civilizatorio. Una sociedad violenta, entonces, es una sociedad inhumana, incivilizada, es una sociedad grotesca. El naranja es ahora el color que representa el más alto afán civilizatorio de la humanidad, para terminar con la violencia en contra de las mujeres. Civilidad en contra de barbarie. Yo quiero decirles que
este afán civilizatorio contra la frase inhumanidad, y por eso hoy, el Día Naranja, en esta Asamblea Constituyente, será el Día de la Mujer Capitalina. Muchas gracias. Gracias, diputada Sánchez Cordero. Tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Claudia Aguilar Barroso. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. En primer lugar, me permito, a nombre del grupo parlamentario que represento, que somos los designados por el titular del Ejecutivo Federal, pedirle a la mesa directiva que, toda vez que nosotros no tenemos presencia en la mesa directiva, cuando se tomen este tipo de acuerdos, alguien nos notifique, porque no veníamos preparados para tomar o hacer uso de la tribuna en el marco de este día tan importante. Le agradezco, tomo nota. Me permito dirigirme a ustedes en el marco, desde luego, de este día para prevenir o condenar más bien la violencia en contra de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es, desde luego, y antes que nada, una violación a los derechos humanos. De lo más grave que nos puede pasar es pensar en que se comete de manera reiterada una violación a los derechos humanos. Desde luego me sumo al repudio en contra de la violencia de género en todas y cada una de sus formas de expresión. Pero todos normalmente pronunciamos discursos en torno a la condena o al repudio a la violencia de género. Pero, ¿qué es la violencia? Específicamente, ¿qué es la violencia en contra de las mujeres y de las niñas? La violencia en contra de las mujeres y las niñas, desde luego, denota los prejuicios que pesan sobre todas las mujeres, prejuicios que merecen ser visibilizados en todos los órdenes. Estar estereotipados y cargando con los roles incrustados en el colectivo generan rechazo. Imponer a las mujeres un rol en específico es una forma de violencia y de discriminación. Existe violencia física, violencia económica, violencia psicológica, sexual, violencia moral, existen amenazas, violencia comunitaria, violencia social y, desde luego, violencia política. Recordamos, es claro, el origen del cruel asesinato que da motivo a que la Asamblea de la ONU haga este pronunciamiento sobre este día. Ocurrido desde los años 60 en la República Dominicana, y no fue sino hasta los años 90 cuando se reconoce esto como un mandato de la Organización de Naciones Unidas. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es un problema estructural. Retrata la visión de discriminación de un género sobre otro, de imponer roles, de imponer cargas, de imponer planes de vida que no nos corresponden y que se reflejan, como las oradoras que me han precedido, inclusive en cuestiones que aparentemente son neutras, que se traducen en violencia. Existe, desde luego, un falso sentimiento de superioridad de un género frente a otro. Y la única forma que tenemos como sociedad, como mundo, de erradicar la violencia de raíz es combatiendo toda forma de discriminación. Eso es lo más importante. La discriminación se esconde en todas sus formas, en que no respeta además esta violencia ni clases sociales, ni grados académicos, ni de estudios. Eso es lo que hace que sea un problema tan grave. Es un tema que corresponde a los hombres en la misma medida que nos corresponde a nosotras alzar la voz. Y la única manera para erradicarla es tener educación temprana y medidas preventivas. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge desde el artículo 1 constitucional la prohibición de toda forma de discriminación, incluida desde luego por razón de género. Es necesario profundizar y ahondar para volver la lucha contra la violencia en todos los órdenes de nuestra vida nacional. En esta Asamblea Constituyente y con el proyecto que estamos revisando, enviado por el jefe de gobierno a esta Asamblea Constituyente, estamos dando un mensaje en que avanzamos de manera clara y contundente para erradicar toda forma de discriminación por razón de género, que es
desde luego un mensaje claro en que estamos en contra y pretendemos erradicar la violencia contra la mujer. Nuestra fracción, si ustedes notan, está integrada de manera paritaria por hombres y mujeres. Hacemos votos para que todos los días sean días en contra de la violencia contra las mujeres y que logremos liberar a las mujeres de todos los roles en que se nos ha encasillado y se permita a cada una de las mujeres y niñas determinar el camino por el cual quieren seguir y formar su propia vida. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Aguilar Barroso. Y tomaremos en cuenta la solicitud que nos ha planteado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros constituyentes, mi intervención va por las mujeres. Hablar de violencia contra las mujeres no solo es un asunto de mujeres, es un tema que nos compete a todos, particularmente a los hombres, porque en nosotros descansa el compromiso esencial y fundamental de reconocer, corregir y revertir aquellas situaciones que generan desigualdad y violencia contra la mujer. Hablar de la violencia de género y de su eliminación es denunciar, proferir respecto de violencia contra la mujer es actuar, porque es sensibilizar. Discutir de violencia de género es incidir para frenarla. Criticar la violencia en contra de niñas, mujeres, ancianas, indígenas, amas de casa, trabajadoras y admirables compañeras es exigir que se detenga, es definir su término. Ojalá hablar de violencia contra las mujeres fuera solo recordar y remembrar, para que nunca volviera a ocurrir. Todos sabemos que el origen de este recordatorio nada tiene de celebración. Proviene, como aquí dijo mi compañera, de la fecha en la que fueron asesinadas brutalmente las hermanas Mirabal en República Dominicana. Hace más de 55 años que sucedió, y hace más de 50 que Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano, fue asesinado, y sin embargo, en nuestro siglo, en nuestra conciencia y en nuestro presente, cada 10 minutos un hombre mata a una mujer que es o fue su pareja en algún punto del planeta. Una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y se calcula que alrededor de 200 millones de niñas han sufrido mutilación genital según datos de la ONU. La violencia contra las mujeres y las niñas, que constituye una violación de los derechos humanos y atenta contra la integridad física de la mitad de los seres humanos, destruye vidas, familia y tejido social. También es factor clave para desencadenar enfermedades, sin dejar de mencionar el dolor y el sufrimiento que puede transitar generaciones. La violencia contra la mujer conlleva no solo el drama humano de la sinrazón, tiene múltiples costos, incluso el del retraso económico y social. En nuestro país
Se calcula que las mujeres que son agredidas por sus parejas pierden 7% en su desarrollo humano, lo que equivale a lo que hubieran progresado en 8 años. Y existen verdaderas alertas sobre violencia sexual contra las adolescentes, pues se calcula que ha afectado a más de 23,000 en edades entre 12 y 17 años en los últimos años. Y en 4 de cada 10 casos, la agresión les ocurre en el hogar, la escuela o el trabajo. La violencia contra las mujeres o de género es y ya es considerado un problema de salud pública, un problema económico relevante que pese a los esfuerzos ha adquirido dimensiones y efectos devastadores. No es poca cosa saber que la violencia de género es una práctica aprendida, consciente y orientada, producto tal vez de una organización social enferma, que está estructurada sobre la base de la desigualdad de género. Saberlo y adquirir conciencia es importante, porque la violencia de género, por grave y difícil que se vea, es evitable, sin duda es evitable. Así pues, al hablar de violencia contra la mujer, nos debe obligar a actuar, a buscar financiamiento, educación, políticas públicas eficaces y expeditas, pero al mismo tiempo que sean sustentables, apoyos, redes de colaboración y justicia que reviertan esta estructura social inequitativa y que llegue sobre todo al interior de las familias. Hoy debemos revertir la arraigada desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a los roles, derechos y oportunidades, junto con las actitudes y las normas sociales que toleran o normalizan esta violencia. Para que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda hacerse realidad, tenemos que hacer y debemos hacer leyes que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores, servicios que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación temprana. Hoy, al hablar de esta violencia, nos comprometemos con ponerle fin a esta situación y hacemos compromiso con las actividades que como legisladores podemos emprender. Actividades que podemos emprender para darle a las mujeres y a los hombres que vendrán una mejor estructura social y jurídica, un mejor ambiente, con mejores derechos y menos desigualdades de los que recibimos nosotros. Por ello, no debemos olvidar este día ni el compromiso que tenemos al parlamentar de él. Y por eso en esta asamblea, hoy más que nunca el Partido Revolucionario Institucional ratifica, reivindica su compromiso histórico con la igualdad de derechos para todos y sobre todo para las mujeres. Un compromiso que se extiende desde la herencia constitucional emanada del pacto fundamental logrado en Querétaro hace casi 10 años y que se proyecta hasta hacia el futuro. Un futuro de igualdad, un futuro de igualdad de derechos, un futuro de mejores oportunidades, las mayores y las mejores para las mujeres. Hoy deseo manifestar de manera enfática en nombre de mis compañeras y compañeros constituyentes, manifestar nuestro respeto y apoyo absoluto a las compañeras de apoyo conocidas como edecanes, para que en ningún momento se vulneren sus derechos como trabajadoras, ni que sean objeto de ningún maltrato o trato inadecuado. Nuestro respeto absoluto para ellas. Hoy debemos hablar aquí por encima de partidos políticos. El artículo 4 nos habla de nuestra Constitución, nos habla de la igualdad, pero nos hace falta que las mujeres sean respetadas. Hay aspectos culturales,
prejuicios, mitos, estereotipos que debemos modificar para una convivencia más equitativa dentro de nuestras casas inicialmente, pero también en el trabajo y en la vida social y en la vida pública. Por eso, hoy aquí en México hay que avanzar en la igualdad, en la diferencia, en la igualdad de oportunidades para las mujeres. Mi respeto absoluto a nuestras compañeras, a todas las mujeres de México y del mundo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Olvera Acevedo. Tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Gabriela Rodríguez Ramírez. No, pero súbemelo más, porque si no, no veo. Si no, no veo la pantallita. Súbeme este, entonces bájame, a mí, entonces bájame. Yo bajo mejor el micrófono. Más. Si no, no veo, perdón. Es que aquí, las alturas, tenemos diferentes alturas, las diputadas y los diputados. Muy buenas tardes, pues sí, ¿verdad? A todas, a todos. Esta fecha de recordatorio del feminicidio contra las hermanas Mirabal en República Dominicana nos convoca para que cada 25 de noviembre en todos los puntos del planeta se realicen actividades de sensibilización sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Nuestro grupo parlamentario de Morena está comprometido con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y además tenemos como principio la congruencia entre lo que planteamos y lo que practicamos. La paridad de género, que no solo se cumple al integrarnos como grupo parlamentario, ha sido una norma en la conformación de candidaturas, dirigencias y gabinetes de gobierno. En cuanto a la violencia de género, nuestra agenda constitucional busca prevenir la violencia de niñas y adolescentes a través de una educación sexual integral en todos los ciclos escolares y muy especialmente en los medios de comunicación masiva que nunca le hablan a las niñas, a las mujeres sobre sus derechos a una vida libre de violencia. También buscamos mejorar el sistema de justicia para luchar contra la impunidad, porque tampoco se sanciona a los agresores en este país. Es indispensable sancionar con efectividad todas las formas de violencia, incluyendo desde luego la trata, el hostigamiento laboral, el acoso y el hostigamiento sexual. En este día tan significativo, tenemos 3 motivos que tendrían que indignar a todos y a todas quienes conformamos esta Asamblea Constituyente, porque la violencia de género no puede ser un tema partidista. Primero, ay Dios, que aquí se me baja. Les informo que en el Senado de la República nadie ha movido un dedo para apoyar a las 12 decanes que nos atienden en esta sala y que son víctimas de hostigamiento laboral y sexual. Les consta a todos ustedes que llevo mes y medio diciéndolo aquí. Esta mañana algunas compañeras senadoras
de otros grupos parlamentarios me indicaron que van a hacer algo y les agradezco muchísimo, no por mí, por nuestras compañeras edecanes. Nada ha ocurrido allá y aquí en esta sala están siendo violentadas sus derechos, no en esta sala porque es en el Senado, pero ellas están aquí denunciando violencia sexual. 2 senadoras que están, como segunda causa es eso. Les dije que tengo 3 causas de gran indignación hoy. La segunda causa, estamos solicitando que se declare la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Tan solo en este año aquí han ocurrido 53 feminicidios. Es uno menos de los crímenes de odio ocurridos en el Estado de México, que es la entidad que encabeza la lista de mayor número de feminicidios en el país y la primera en donde se declaró la alerta de violencia de género. Y voy por mi tercera causa de indignación. El acto más denigrante de la semana ocurrió antier en la Cámara de Diputados. Y qué bueno que la compañera Kenia López Rabadán lo denunció aquí antes que yo. Celebro que con la misma vehemencia que hablamos nosotros, así lo dijo mi compañera Kenia. En plena comparecencia del secretario de Desarrollo Social, la diputada federal de Morena, Araceli Damián, fue severamente agredida. Ante los cuestionamientos sobre las cifras de pobreza alimentaria en el país, el señor Luis Enrique Miranda contestó que para entenderla tendría que estudiar psiquiatría. Tildar de locas a las mujeres cuando tienen la razón es una de las más cobardes formas de violencia misógina a la que un macho puede recurrir. Dice Elena Poniatowska que la frase más loca que una cabra se ha utilizado continuamente en nuestra historia contra grandes mujeres que han eliminado el camino a la libertad de las mujeres mexicanas. Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo, María Izquierdo, Elena Garro, la propia Elena Poniatowska. Más locas que una cabra. Consideramos que es inaceptable que la Secretaría de Desarrollo Social esté encabezada por un hombre tan violento y misógino. ¿En manos de quién están las mujeres? Las Cihuatl, las mujeres indígenas, las mujeres más pobres, las que están más precarias en este país. Termino con una frase de Rosario Castellanos. La más loca de todas las virtudes es la abnegación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rodríguez Ramírez. Tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Lolkin Castañeda Vadillo. Buen día, muchas gracias. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, ya lo han comentado mis compañeras que me antecedieron. Ellas encabezaban en República Dominicana la resistencia y la oposición al régimen de Rafael Trujillo, y en 1960 fueron emboscadas, atacadas brutalmente y apaleadas hasta morir. Ese es el antecedente de este día contra la violencia
hacia las mujeres. Quisiera pedir, por favor, señor presidente, si pudiera solicitar un minuto de silencio al Pleno en memoria de las hermanas Mirabal. La presidencia concede ese minuto de silencio no solo por las hermanas Mirabal, sino por todas las mujeres que han sido objeto de violencia en nuestro país y en el mundo. Por favor, ponerse todos de pie. Gracias. Muchas gracias. La ONU, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, define la problemática como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado la posible o el real daño físico, sexual, psicológico, las amenazas, la coerción, la prohibición arbitraria de la libertad, y esto sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Esta definición es a la que nos enfrentamos todos los días en esta ciudad, las mujeres. México, además, ha firmado las metas del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable, comprometiéndose a promover y a garantizar la igualdad sustantiva. Las mujeres, por supuesto, a lo largo de la historia, hemos comenzado a construir una sociedad en igualdad, hemos ganado derechos, por ejemplo, a votar y a ser votadas, el derecho a la salud, a la educación, a la cultura. Sin embargo, si bien tenemos los mismos derechos en los textos, no tenemos las mismas oportunidades y eso es una realidad. Todos estos logros son, desde luego, plausibles, pero persiste una problemática constante, que es la violencia hacia las mujeres, el acoso permanente. Y quiero hablar de mujeres en plural, porque evidentemente hay una serie de características que enfatizan la violencia a distintas mujeres por sus identidades, por su condición, por su edad, por el color de su piel. INEGI ofrece algunos datos diciendo en 2011 que el 72.1% de las mujeres residentes en la Ciudad de México ha sido agredida de alguna manera. Y ahí, por supuesto, conocemos las historias de violencia de las que hemos sido objeto en muchas de nosotras. La violencia no necesariamente es física, también es emocional, sexual, económica, patrimonial. Está la discriminación que permea en distintos sentidos. En relación a este último rubro, en la Ciudad de México en el 2013 fue dada a conocer la encuesta de discriminación de la Ciudad de México, que señala que al menos el 67% de las mujeres ha vivido discriminación. Y esto no es otra cosa más que desigualdad en los hechos y en los derechos. Queremos destacar además que encontrar los datos no es fácil. No hay datos desagregados que nos permitan tener realmente información a detalle del estado de la cuestión. Estos datos serían importantes para identificar esta violencia hacia las mujeres que están en esta situación de desigualdad
estas mujeres con discapacidad auditiva, intelectual, psicosocial, las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas mayores, las indígenas, las afro, las mujeres trans, las lesbianas, las mujeres migrantes, una serie de identidades que por supuesto reciben mucha más violencia a partir de su condición. Por todo ello, y recordando que nuestra encomienda es dotar a la Ciudad de México de una Constitución que garantice los derechos, el respeto, la igualdad sustantiva, el derecho a la autodeterminación personal, a la integridad, a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos, el derecho a la educación, a la salud, a la accesibilidad, al diseño universal, a la participación ciudadana, en síntesis, hacer posible una vida libre de violencia hacia las mujeres, hacia todas las mujeres. Esto evidentemente no es de beneficio solo para las mujeres, sino de bienestar para toda nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres no es exclusiva de una cultura, lo sabemos bien, no le concierne a un grupo o a una clase política. Esta está permeando toda la sociedad de manera continua y nos afecta en conjunto. Por ello, esta constituyente habrá de ser muy clara y de garantizar realmente el tema en el texto. Les invito, pues, compañeras diputadas, diputados constituyentes, a que conmemoremos este día atendiendo la responsabilidad y el gran honor que tenemos de darle a nuestra Ciudad de México una Constitución que reconozca la contribución de las mujeres en el desarrollo de la ciudad y que erradique la desigualdad de género y la discriminación en aras de una igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Lonquín Castañeda. Tiene el uso de la palabra el diputado constituyente Alejandro Bustos Olivares. Presidente, buenas tardes a todos los compañeros. Perdón que haga esta breve exhorto. Nada más quiero decir que están fantásticos todos los discursos que hemos escuchado hoy en tribuna, que felicito a cada una de las compañeras y los compañeros, pero creo que podemos dar un paso más allá en esta Asamblea Constituyente y les pido a todos que consideren una iniciativa que estamos presentando, que se está cabildeando precisamente para que esto no suceda más en la ciudad. Una iniciativa para promover un sistema para garantizar la igualdad sustantiva de todas las personas. Tengo aquí un documento que hace un pequeño resumen de la iniciativa, le estoy entregando a todos, pero creo que es un momento en el que la ciudad puede dar este paso de ya no tener islas que trabajan de manera descoordinada hacia una misma cosa, sino un sistema que haga que todas las iniciativas de manera transversal para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, pero también de todas las personas, se vuelva una realidad de manera transversal y con esfuerzos coordinados. Gracias. Así estará en nuestra Constitución, señora constituyente. Por favor, diputado Bustos. Gracias, diputado presidente. Un respetuoso llamado a la mesa directiva, ya que tampoco formamos parte de la mesa directiva y no tuvimos noticia de esta oportunidad para prepararnos como hubiera sido lo propio en un asunto de la mayor importancia como es este. La violencia de género es una práctica social y ampliamente extendida en México, ya que el 63% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos el asesor es la pareja de la víctima. Según datos del Instituto Nacional de la Mujer, en violencia emocional, 4 de cada 10 mujeres en México, el 43%, han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas en el hogar, vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la casa, quitarles los hijos, amenazadas con algún arma,
o con matarlas o matarse la pareja. En violencia económica, 2 de cada 10 mujeres de México, el 24.5%, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado el dinero o bienes, terrenos, propiedades. La violencia física, a 14 de cada 100 mujeres en México, el 14%, su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma. La violencia sexual, a 7 de cada 100 mujeres les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan. Esto es de la mayor gravedad. Pero compañeros diputados, varones, un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica nos dice que el 41.7% de los mexicanos percibe a los hombres como los principales responsables de la violencia de género. Me refiero a ustedes, hombres, me refiero a nosotros, como principales responsables de esta violencia de género. A ustedes, compañeros, son a los que ahora convoco para que en un acto de reconocimiento hagamos lo que tenemos que hacer en esta Asamblea Constituyente, lo que podemos hacer para acompañar todas estas iniciativas que puedan proveer a nuestras compañeras, a las mujeres de la Ciudad de México, a las mujeres de nuestro país, un futuro libre de violencia de género, libre de violencia para las mujeres. Como parte del género responsable de esta violencia, a ustedes, compañeras, nuestra solidaridad, nuestro ofrecimiento de un perdón necesario y nuestro compromiso a ir junto con ustedes, a la par de ustedes, atrás de ustedes, porque atrás de cada mujer siempre hay un buen hombre. A todas ustedes, compañeras, que Dios les bendiga y las acompañamos en estas iniciativas para hacer de este un México mejor. Muchas gracias. Gracias, diputado Bustos. En el uso de la palabra, la diputada constituyente Estela Damián Peralta. Sí. Para el señor diputado. Estamos... Pero quiero externar, pedirle su opinión sobre el encarcelamiento de Paula Cusi por instrucciones de Emilio Azcárraga. Sí. En estos temas no están sujetos a debate. Estamos en otros asuntos. Tiene la diputada Estela Damián el uso de la palabra. Con su venia, diputado presidente, agradezco primero la gentileza de haberme recorrido en la participación y bueno, hablar de la violencia de género como una práctica social ampliamente extendida en México, en donde el 63% de mujeres de 15 años y más han o hemos experimentado al menos un acto de este tipo de violencia y en la mayoría de los casos y lamentablemente el agresor termina siendo la pareja de la víctima. Los resultados en materia de comunicación del Gabinete de Comunicación Estratégica muestran que 41.7% de los mexicanos perciben a los hombres como los principales responsables de la violencia de género. 41.7% percibe a los hombres y esta cifra es importante de destacar porque los hombres que son agresores lamentablemente y en muchas ocasiones son nuestros compañeros, nuestras parejas, nuestros hermanos o nuestros padres. Así que
hay que poner mucha atención con relación a las estadísticas que nos muestran los diferentes estudios. Si me ayuda con... Por favor, guarden orden en la sala. La entidad federativa con mayor prevalencia de la violencia de pareja es el Estado de México, pero sigue Nayarit, Sonora y la Ciudad de México. También podemos incluir a Colima. Nosotros también podemos hablar, y me gustaría llamar la atención, de la violencia emocional. 4 de cada 10 mujeres en México, esto significa un 43.1%, han sido o hemos sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o las de su hogar, vigiladas, amenazadas, con irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a los niños, amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la pareja. La violencia económica, 2 de cada 10 mujeres de México, que significa 24.5%, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero. Les han prohibido trabajar o estudiar o les han quitado dinero o bienes, terreno, propiedades. ¿Y qué decir de la violencia física? A 14 de cada 100 mujeres en México, su pareja la ha golpeado, amarrada, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con una arma. Tenemos, compañeras y compañeros, que dar una gran batalla para denunciar la violencia. Tenemos que ir y salir y empoderarnos. Tenemos que convocarnos para una nueva sociedad que hoy nos reclama, porque como mujeres no solamente tenemos que ser solidarias y transmitirnos un mensaje fraterno de apoyo irrestricto a toda aquella mujer que sea violentada en cualquiera de las esferas en las que se encuentre, sino también me parece muy importante el llamado que hizo el compañero que me antecedió en el uso de la tribuna. Tenemos que convocar a los varones, que es la otra mitad de la población en este planeta y en esta ciudad, y decirles que juntos podemos transitar hacia una sociedad más igualitaria, más equitativa, pero sobre todo más justa. La violencia que se vive en el hogar, la violencia que se vive en la calle, en la unidad habitacional, que se vive incluso en la esfera política, es aquella que le replicamos a los niños y luego nos sorprendemos de tener una sociedad tan violenta. La violencia la estamos enseñando a nosotros, porque como somos, como nos observan, es la forma en la que nosotros estamos educando. Ojalá y que no solo estas fechas en donde se conmemora este tipo de significados para erradicar la violencia nos sirvan de reflexión. Ojalá y las políticas públicas que se implementan sean transversales, no solo para servidores públicos, sino sobre todo para la gente que por su condición socioeconómica o por su condición cultural piensa que la violencia puede ser un estilo de vida con el que tiene que crecer y en el que tiene que mantenerse. Me da mucho gusto estar en este constituyente trabajando por una constitución que le dé a las y a los capitalinos una sociedad, pero sobre todo una capital libre de violencia en contra de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Estela Damián. Honorable Asamblea, informo que las diputadas Gabriela Cuevas y Patricia Ruiz Anchondo, así como los diputados Federico Dorin, Santiago Taboada y René Cervera, han solicitado se incorpore el sentido de su voto de carácter positivo respecto al acuerdo que adoptamos para modificar el reglamento. Toda vez de que la votación se ha cerrado, solicitaría a servicios legislativos incorporen este registro en el acta de la sesión del día de hoy y en el diario de los debates. Al mismo tiempo, quiero convocar de nueva cuenta a la conferencia de armonización a la reunión que celebraremos en el momento en que concluya esta sesión de trabajo. Y agotados los asuntos en cartera, se levanta esta sesión y se cita para la próxima
que tendrá lugar el miércoles 30 de noviembre a las 10 horas, previo acuerdo con la Conferencia de Armonización y la Mesa de Consulta, toda vez que espero iniciemos la discusión de los dictámenes de las comisiones de esta Asamblea Legislativa. Que tengan buenas tardes.